Hola, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar la siguiente noticia. El Tribunal Constitucional dejó al voto demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial. Hoy, en una sesión que se realizó, mejor dicho, en Arequipa, los magistrados escucharon a los representantes de ambos poderes y dejaron al voto la decisión sobre la demanda contra el Poder Judicial por haber ordenado reponer a los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hablar del tema con Lucas Gersi, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, siempre muy bueno conversar contigo. Bueno, ¿qué opinas de este caso y si crees que el Tribunal Constitucional debió dar ya de una vez su decisión sobre este caso y las facultades que tiene el Congreso, como también las facultades y los límites que tiene el Poder Judicial? Correcto, correcto. A ver, yo creo que en este proceso el Tribunal Constitucional va a fallar a favor del Congreso y yo creo que debe además fallar a favor del Congreso y eso por varias razones. Una primera razón es que es muy irregular, es muy grave que el Poder Judicial emita sentencias a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia es la que ratifica, la que nombra, la que sanciona a los miembros del Poder Judicial. Y los jueces que han emitido esta sentencia, uno de ellos de acá a 2 semanas, creo, le toca ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ese señor tiene conflicto de intereses. Es antiético, lamentablemente, lo que ha ocurrido. No puede un juez que está siendo evaluado por la Junta Nacional de Justicia resolver un caso de la Junta Nacional de Justicia. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que la fundamentación de la sentencia emitida por el Poder Judicial, pienso yo, es muy equivocado, es muy básico esa fundamentación. El Poder Judicial dice que hay que reponer a los miembros de la JNJ porque no están tipificadas todas las razones por las cuales el Congreso puede inhabilitar a alguien. Y obviamente no va a estar tipificado. Si tú quisieras tipificar todas las razones por las cuales el Congreso puede inhabilitar a alguien, tendrías que poner en el reglamento del Congreso todo el Código Penal. Y tendrías un reglamento del Congreso de 400 páginas. Sería inviable. El derecho penal es distinto al derecho parlamentario. Un juez, para sancionarte, para mandarte preso, sí requiere tipificación. Para que tú vayas presa y yo vaya preso, tiene que haber específicamente el detalle de por qué vas a ser condenado. El Congreso no funciona así. El Congreso es un espacio político. El Congreso puede inhabilitar si tiene la convicción de que corresponde inhabilitar y tiene los votos para hacerlo. El Congreso te puede vacar al presidente o censurar a un ministro por oportunidad política. No se requiere tipificación. Si no, imagínate, ¿no? El Congreso requeriría tipificación para censurar, para dar la confianza, para no dar la confianza, para inhabilitar, para vacar. Prácticamente nos quedaríamos sin control político. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial es aplicar las reglas del derecho penal al Congreso sin que tenga sentido hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el TC, de todas maneras, tiene que darle la razón al Congreso. Estos señores deben salir. Además, es muy obvio que aquí lo que se está haciendo es meterlos para que pueda quedarse el señor Crobeto en la OMPE. Es algo pues que es irregular, que está mal hecho y pienso yo, con todo respeto, y habría que pedirle al Tribunal Constitucional rapidez, celeridad al momento de expedir su sentencia. Lucas, ¿tú crees que el Tribunal Constitucional debió zanjar este tema hoy, de una vez? Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional obviamente escucha a los abogados, pero ellos no tienen por costumbre resolver los casos en la misma audiencia, ¿no? Hay otros tipos de procesos en la vía penal, en la vía laboral, donde se resuelven los casos en la audiencia, pero el TC no opera de esa manera, ¿no? El TC seguro todavía van a tener que terminar de redactar su sentencia, seguro ya tienen un proyecto, pero la van a revisar. Luego hay un magistrado que es el responsable del caso que tiene que presentar su proyecto a los colegas, se vota, si hay alguien que discrepa, ese discrepante tiene el plazo de 1 semana para hacer su voto en minoría. Es decir, hay un proceso que hay que respetar.
que es un proceso que yo espero puede demorar una semana, 2 semanas, 2 semanas, ¿no? Entonces seguramente el TC podrá estar emitiendo su sentencia en 2 semanas, ¿no? Ellos tampoco resuelven así de inmediato, tienen procedimientos que tardan un poquito más de tiempo. Aquí hay un dato, ¿no? El magistrado Domínguez Jaro aseguró en la audiencia que en los procesos constitucionales sí procede, dice, el control judicial de actos legislativos, en la medida de que se afecte o se lesione un derecho fundamental. En ese sentido, Correcto. le preguntó al representante del Congreso si en el supuesto de que a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se les hubiese inhabilitado por ser judíos, el proceso competencial debería ser declarado infundado. ¿Qué crees tú de esto? Bueno, obviamente hay límites, ¿no? El Congreso, por ejemplo, tiene que respetar el debido proceso. No te puede inhabilitar si no te permite ir con tu abogado a exponer. No te puede inhabilitar si es que no te permite previamente en una investigación presentar escritos, ¿no? O participar en audiencias previas. No te puede inhabilitar por motivos discriminatorios como ser judío o tu religión, ¿no? Ahí es clarísimo. Pero eso no es lo que ha ocurrido aquí. Aquí se les ha informado cuál es la falta que habrían cometido. Han podido defenderse y pese a todo eso no han tenido, digamos, la confianza de la mayoría de congresistas y los congresistas los han sacado. Es decir, acá no hay una inhabilitación arbitraria. Se respetó el debido proceso. Ajá. Ellos han cometido una falta que yo creo que es una falta grave. ¿Cuál es la falta que han cometido ellos? Ellos siendo miembros de la Junta Nacional de Justicia, salir prácticamente de escuderos de una fiscal, ¿no? Que es Zoraida Ábalos, eso no se puede, tú no puedes salir, si tú eres el evaluador y tienes que ser neutral, no puedes salir prácticamente de abogado de la persona que tú supuestamente tienes que evaluar, ¿no? Y Claro. luego lo otro es que tenían el deber de presentar, rendir cuentas al Congreso, presentar un informe anual de su gestión al Congreso y nunca presentaron nada. Eso es bien grave, ¿no? Eso es como si el presidente de la República llega el 28 de julio y dice, ¿sabes qué? No me da la gana de ir al Congreso porque me cae mal, pues no voy. Pues. No es opcional ir al Congreso a rendir cuentas. Es una obligación rendir cuentas al Congreso. Y Y la una, Junta y Nacional una de Justicia consulta, una tiene que precisión, rendir. Lucas, porque también se ha hablado de que se le ha vulnerado los derechos a Inés Tello y a Aldo Vázquez, y por eso se les está reponiendo en sus puestos. Pero cuando se le pregunta de parte del representante del Congreso qué derecho ha sido vulnerado, qué derecho fundamental, la otra parte no sabe qué contestar. Pregunta, Correcto. ¿aquí hay un derecho vulnerado? Yo creo, a ver, el argumento de la otra parte, que de repente el abogado de la Junta no lo sabe explicar muy bien, el argumento de la Junta es que tú no puedes inhabilitar a alguien si es que no hay tipicidad. ¿Qué significa tipicidad? Un No, artículo no. en el reglamento del Congreso que te diga exactamente en qué casos te pueden inhabilitar. Ese es el argumento que tienen ellos. Pero ese es un argumento, yo creo, incorrecto porque tú no le puedes exigir la tipicidad que aplica para el derecho penal al Congreso, porque el Congreso no funciona como el derecho penal. En el Congreso hay oportunidad política. El Congreso, por motivos de oportunidad política, puede vacar al presidente, puede censurar a los ministros, puede inhabilitar, destituir a funcionarios, porque así funciona el Estado constitucional y así funciona la democracia. Si hay un candidato que va en contra de la Constitución, comete una falta y la gran mayoría de congresistas quiere sacarlo, ese funcionario se va, chau. Así funciona. Entonces no hay nadie que tiene corona que está por encima del derecho. Acá no ha habido ninguna falta a los derechos de estos señores, ¿no? Y la verdad que el caso de la señora es más grave, ¿no? Todavía, porque la señora ya había superado pues la edad y se estaba quedando irregularmente en su puesto, más allá de la edad límite establecida, lo cual es muy grave. En el Poder Judicial, en el Ministerio Público, los que superan la edad, al toque lo sacan, ¿no? Y ella quería quedarse superando la edad máxima, bastante irregular, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias Lucas por ponernos al tanto de cómo funcionan, cuáles son las competencias y cómo podría dictaminar el Tribunal Constitucional, porque hay mucha confusión o se ha querido crear mucha confusión respecto al tema. Muchas gracias. Lógico. Muchas gracias, Mayra. Encantado de haberlos acompañado. Gracias por la invitación. Un abrazo, Lucas.
Bien, era entonces Lucas Gersi, abogado constitucionalista. Él ha dicho bien claro, el Congreso tiene esa facultad. Y en el otro lado, bueno, lo que hemos visto es una interferencia en las facultades del Congreso. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.